Tecniseguros presenta Vivir Seguros, un podcast de Tecniseguros. Bienvenidos a Vivir Seguros, el podcast donde tratamos temas distintos como herramientas prácticas, historias de la vida real y decisiones que podemos nosotros tomar para mejorar nuestro bienestar en cualquier ámbito de nuestras vidas. Mi nombre es Camila Tacle, me encuentro como coordinadora del área de bienestar y salud ocupacional aquí en Tecniseguros, y el tema que vamos a tratar el día de hoy es cómo nuestras emociones y recuerdos influyen en lo que comemos. Este tema creo que es bastante interesante y bueno, la idea es justamente de la mano de Ana María Vaca, que nos acompaña el día de hoy, podamos ir conversando un poquito de cómo funciona esta dinámica, tú desde tu experiencia y de la parte digamos más técnica, cómo relacionamos todo lo que son las emociones en la alimentación. Entonces, bienvenida, Anita María, por favor, cuéntanos un poquito sobre ti y te doy el espacio. Muchas gracias y qué lindo poder estar aquí. Llevo trabajando con Tecniseguros algunos años ya. Hemos trabajado en proyectos hermosísimos, justamente centrados en el bienestar integral de las personas. Me presento, mi nombre es Ana María. Yo estudié nutrición como mi carrera base, pero mis estudios como adicionales son en psicología, en educación y en neuropsicología educativa. Después me enfoqué un poco en lo que es la alimentación basada en plantas y también en lo que es psiconutrición, y es interesante porque en lo que más he ejercido es en salud laboral. Entonces, justamente trabajar con empresas, trabajar con personas, trabajar en educación nutricional y bastante en esto como de verle la alimentación como una fuente de traerle vida y también felicidad a las personas, y a nivel de todo lo que es salud laboral, el poder enfocarle diferente para que nos ayude como en general a que las empresas y las personas estén sintiéndose bien, trabajando mejor, que se baje su riesgo de algunas enfermedades. Entonces me encanta, de verdad me encanta este tema porque, y lo voy a mencionar en un momento, hay algo que yo llamo, y bueno, me imagino que se debe tener un nombre como específico, pero es así como yo lo llamo, lo que son los hábitos síntoma, que yo a veces veo y que la persona llega y me dice, no, es que no tienes idea, Ana María, es que tú no vas a poder trabajar conmigo porque, y menciona un hábito síntoma. Entonces, esto justamente tiene que ver con las emociones, con los recuerdos, con todo esto. Entonces, estoy muy emocionada de poder compartirles la verdad. Increíble. Creo que este tema es bastante interesante. Normalmente la nutrición al día de hoy ha cambiado bastante. Antes creo que se enfocaba más en temas de porciones, de tienes que alimentarte de tal manera, y creo que ya con el paso del tiempo hemos venido mejorando, creo que también como sociedad, digámoslo así, y ya sabemos que el tema nutricional influye mucho en la alimentación de las personas en general. Entonces me encanta que con todo este enfoque que tienes y la experiencia en la que has venido trabajando, podamos un poco más enfocarnos en el tema, como mencionábamos, de las emociones y cómo afecta en nuestra alimentación, digámoslo así. Entonces, bueno, creo que podremos arrancar con la primera parte, que serían las emociones y cómo conectamos eso con la comida. Entonces, más bien aquí quisiera hacerte una pregunta. ¿Por qué lo que sentimos o recordamos tiene impacto en nuestra alimentación? No sé, tal vez, como digo, en la parte de medicina, en la parte psicológica, cómo influye todo lo que nosotros sentimos, a veces si estamos de buen humor, mal humor, a veces tenemos estrés, ansiedad, cómo todas esas emociones, incluso recuerdos también, influyen en nuestra alimentación. Ya, aquí quisiera empezar como hablando de que las personas aprendemos a comer según lo que tenemos disponible, según nuestro estatus socioeconómico, según también lo que les enseñaron nuestros padres o nuestros cuidadores, y también según lo que son preferencias personales, pero también según la genética y epigenética de cada uno. Aquí ya te lancé un montón de palabras, ¿no es cierto? No, increíble. La idea sería que vayamos profundizando un poquito para entender, porque claro, creo que de manera general es súper amplio, pero sería importante que vayamos profundizando, incluso también del otro lado podamos entender cómo funciona todo lo que acabas de mencionar ahorita. Sí, increíble. No, verás, a ver, empecemos entonces con lo que sería como lo que hubo disponible para comer. Esto tiene todo que ver con cómo fue nuestro entorno familiar, con también cómo fue nuestro estilo de vida a nivel de nuestro estatus socioeconómico. Entonces, si es que una persona, por ejemplo, no tenía en su casa el dinero como para consumir carne, por ejemplo,
después va a creer que justamente como que consumir carne es un privilegio y va a querer irse a comer como parrillada todos los fines de semana, cosas así. Lo he visto bastante. Por eso también en la mayoría de personas que rechazan a los vegetarianos o veganos suelen decirlo porque claro, en su casa y en general en sus vidas no hubo carne cuando crecían por su economía. Entonces esta idea como de cómo vas a dejar de consumir carne ahora que podemos pagarla puede chocarles muchísimo. Entonces ahí tenemos como un ejemplo de esos dos entornos que tiene. También aquí tú mencionaste algo hace un pequeño momento que es bien interesante, es la historia de la nutrición. Aquí, sobre todo en Ecuador, pero en general en el mundo. Tuvimos una época en los años 80 donde fue todo el boom de los videos de ejercicio y de cómo la gente súper fit, flaca, delgada. Pero no tanto enfocado a restringir. En los 80 fue más hacia como de los ejercicios, como de quema la grasa y como que hagamos estos videos y hagamos estas cosas. En los 90 en cambio fue mucho más centrado a la restricción y en cuanto a como de tienes que verte así. En los 2000 hasta más o menos los 2010 tuvimos, al menos aquí en Ecuador y en general, tuvimos el boom de las dietas. Y el boom del conteo calórico, el boom del IMC, tuvimos como que todo ese movimiento terrible. Sí, y de ahí del 2010 acá es que estamos como volviendo a revisar la evidencia científica incluso y según eso evaluar qué es lo que deberíamos comer, porque no hay una sola forma de comer para todos. De personas distintas, necesitamos, no sé, requerimientos distintos, incluso por la actividad física también, no es lo mismo lo que tú comes que lo que yo como, entonces creo que es importante también enfocarse en eso y he visto a veces que en el tema de la nutrición te enfocan, como te digo, literalmente solamente en cuántas calorías debes comer diarias, pero no ves tantas cosas. Eso ya no se debería hacer, ¿eh? Es importante y eso me encanta que ahorita hemos tenido un cambio brutal en tema de sociedad, que ya nos damos cuenta que no solo es como tú dices restricciones de estar súper delgada, porque a veces también son problemas hormonales que no nos permiten bajar de peso, tal vez como la otra persona que le ves que hace la misma dieta, y hay muchas cosas por detrás que eso es lo que deberíamos enfocarnos actualmente. Entonces con tu enfoque tal vez podamos entender mejor eso. Y justo ahí quiero que vaya las dos palabras que mencioné, la genética y la epigenética. Nosotros vinimos con un código genético. Entonces, según eso, hay personas, y bueno, yo les hago una evaluación de antropometría, donde vemos como más o menos del somatotipo que se llama, que es como un poquito de un conjunto de características de ciertos tipos de cuerpo. Entonces, ahí vemos más o menos como que si tal persona, por ejemplo, me dice que no tiene hambre, pero está en este cuadrante de acá, bueno, genéticamente no va a tener tanta hambre, pero esta persona de acá, chuta. Esta persona debería tener hambre. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estás comiendo? Entonces, la genética sí nos dice mucho, pero también aquí viene el concepto de la epigenética, que es cuáles de esos genes se prendieron y cuáles se apagaron. Porque no necesariamente si es que todos de mi familia tienen diabetes, yo voy a tener también diabetes. Supuesto. Y puede ser que en algún momento sí se me active un poco, pero después lo puedo como revertir y apagar según mi entorno, según lo que estoy haciendo yo conscientemente con mis hábitos, según lo que consumo, y también sobre mi estado mental y también sobre los traumas. Y aquí viene bastante del hecho de sanar los traumas familiares y cosas así. Todo. Por supuesto, eso también es algo que he escuchado, que es bastante común, que a veces uno tiene traumas tal vez de la infancia, algún evento que te pasó en tu vida, y eso relacionas a veces con la comida. A veces pasa también que uno, no sé, está muy ansioso, está estresado, entonces ¿qué hace uno? Se refugia en la comida y empiezas a comer todo lo que no deberías comer simplemente porque llena de cierta manera un vacío que tienes. Entonces creo ahí hay una palabra que quiero como sacar, que la pongamos acá en el centro y que la evaluemos. Es la palabra deberíamos, lo que deberíamos comer. Porque claro, como justamente te mencioné un poco de la historia de cómo han sido las dietas y todo, y al menos cómo fue en Ecuador y todo acá, entonces nosotros crecimos con un doble discurso. O sea, y al menos yo, persona de los 90, de inicios de los 90, viví ambas corrientes, que fueron la de denle de comer a la guagua para que crezca, esta flaquita tiene que comer, como esta perspectiva un poco más antigua, como de tenemos que darle para que le rinda y para que siga como que haciendo su jornada laboral fuerte, y por otro lado la de ver tantas dietas y ver como que muchísimas restricciones, de ver a un montón de adultos en la familia hacer dietas, o sea, y como de verles ponerse fajas, de verse, o sea, entonces acá nos llegó esta idea de cómo deberíamos comer de alguna forma, deberíamos vernos de cierta forma, y justamente como hablábamos desde el inicio,
No necesariamente. Entonces, claro, cuando hablamos de todo esto, de todo lo que vamos a compartir en un rato, sí creo que es muy importante rescatar el contexto cultural del que venimos. Porque en cambio hay muchas personas, y esto sí creo que lo veo cada vez más, que vivieron este doble discurso y que ahora tienen de verdad una voz interna súper fuerte hacia sí mismos cuando piensan que no están comiendo como debería. Entonces esa palabra del debería comer, sacar un poquito, sacarla, evaluarla, repensarla un poco, resignificarla. Lo que yo le digo a mis pacientes es, tú no me puedes decepcionar. O sea, ni bien llegan a la consulta es como que les digo, tú no me puedes decepcionar. Y cuando a veces llegan al control y dicen, es que no, les digo, a ver, ratito. Tú no me puedes decepcionar. O sea, si no pudiste hacer la alimentación que yo te sugerí, o si es que no pudiste hacerte tus exámenes de sangre, no pasa nada, hagamos de nuevo un plan. Acá no estamos como para darte con un palo si es que no lograste cumplir con esto. Vamos a evaluarlo porque hay 1000 formas de alimentarse. Súper de acuerdo. Más bien aquí te consulto, tal vez en tu experiencia, ¿cuáles son algunas de las consecuencias más comunes justamente de no identificar tal vez, estas emociones con nuestra alimentación? Porque como te digo, tú trabajas con pacientes a diario y debes ver de todos los casos habidos y por haber, entonces creo que sería importante tal vez desde tu experiencia cómo puede, o sea, cómo no podemos reconocer esta conexión entre las emociones y la alimentación. Entonces, ¿qué es lo que también, no sé, tú sugieres un poco para ser más conscientes? Porque a veces, claro, son cosas que escuchas, pero realmente tú no lo pones en práctica. Entonces, ¿cómo lo harías tú? Yo creo que lo que yo quisiera empezar, o sea, y ahorita que estaba pensando como en, si pudiera decir 3 cosas sobre la alimentación serían las siguientes, ¿no? La primera sería reconectarse con el comer suficiente. La segunda sería consumir suficiente fibra. Y la tercera sería aceptar a los alimentos como alimentos y como nada más. Y ya te voy a explicar por qué. Entonces, con lo que es la primera, de justamente como de aceptar comer suficiente. Nos enseñaron por medio de todo este doble discurso y todo, de que hay alimentos de los que se tiene que comer como mucho y alimentos de los que se tiene que comer poco. Y se dice mucho, cuida tus porciones, es que ya no comas de noche, que ojo, esto de comer de noche depende bastante de tu genética y epigenética, Yo Correcto, soy muy nocturna. Algo que tal vez nosotros no sabemos porque la verdad es la primera vez que escucho esto y muchos nutricionistas, como te digo, no llegan a ese fondo y tal vez te ven súper básico, como digo, ¿cuánto mides y cuántos años tienes? A lo mucho qué tanta actividad física haces. Entonces, con todo esto que mencionas, te das cuenta que hay mucho más por detrás y justamente tal vez por ahí fallan, entre comillas, las dietas. Claro, porque no sabemos todas estas cosas que hay dentro de nosotros y por detrás también. Entonces, es súper importante lo que mencionas. Yo creo que sí hagamos esa distinción, porque verás, técnicamente dieta implica forma de comer. Eso es lo que significa una dieta. Pero coloquialmente, dieta es cuando tú te sometes a un régimen por un tiempo con un objetivo. Y lo que me gusta a mí decirles es un plan de alimentación. Entonces, claro, una dieta es la misma para todos. Y te comes a las 6 de la tarde lo último y no vuelves a comer nada más. Hasta el día siguiente. Y yo, por ejemplo, que soy muy como nocturna, cuando no estoy como que utilizando todos mis mecanismos para dormir temprano, a las 9 de la noche me muero de hambre. Entonces, para mí, cenar a las 9 de la noche es lo mejor que puede existir. Por supuesto. Entonces, claro, no, terrible, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, como... entonces, como volviendo al inicio, hay muchas personas, y yo creo que es como lo que yo digo, mi combo de oficinista promedio, que llega a decirme que tiene ansiedad por comer. Hacemos un inventario de 24 horas de lo que está comiendo y vemos que no está comiendo suficiente. Entonces a las 5 o 6 de la tarde se muere de hambre y dice que es ansiedad por comer, porque obviamente ya es como una desesperación física. Claro. Y dice, es que ahí yo ya pierdo el control, yo soy bien educada en la mañana, y en la mañana sí me tomo que el batido, que ni sé qué, y en la tarde, qué bestia, no puedo con mi vida, quiero comerme todas las salchipapas del mundo, y veo una hamburguesa y me quiero comer 3, y ahí es donde me dicen, es que tengo un problema con la alimentación, y yo les digo como, quizás tienes hambre, y se quedan como, ¿qué? Y es chistosísimo porque, claro, cuando evaluamos los diferentes indicadores de hambre, no solamente está el rugir de la pancita, hay muchísimos más, el que te duele la cabeza, el que te sientas como con desánimo, el que te sientas irritable. Entonces, cuando evaluamos durante el día, se quedan pensando y dicen, tienes toda la razón, durante todo el día no he comido suficiente, entonces en la noche, cuando al fin llego a la casa, se te desata el hambre. Y no necesariamente es que tienes un problema de ansiedad por la comida, sino que tienes hambre.
Entonces eso sería el Qué primer interesante. concepto. Creo que a veces, como tú dices, tal vez uno se cuida bastante en el transcurso del día y tratas de comer como lo más limpio Light, posible. ajá, Claro, y llega la noche comer y pasa- limpio, mira esa palabra que salió, ajá. Claro, y a veces ya, claro, llegas en la noche y se te desata el hambre y te quieres comer todo lo que encuentras, entonces realmente no lo había visto por ese lado de que, claro, en el día no estamos comiendo bien y justamente por eso es que al final del día, después de hacer todo un tema de actividad, o sea trabajo, Mental, tema ajá. físico, incluso lo mental que también influye, llegas muerto de hambre. Total. Entonces, claro, eso tal vez no lo había visto y posiblemente salgan todas tus consultas. Sale siempre. Lo mencionas. Entonces, súper importante uno de todos estos factores que mencionas. Sí, y creo que ahí vendría el segundo, que el intestino humano, y esto lo digo más por lo que estudié el diplomado de alimentación basada en plantas, porque el intestino humano es muy largo y nuestro sistema digestivo, nuestras muelas, todo nuestro proceso está hecho para que mastiquemos los alimentos y como para que el intestino tenga que sacar sus nutrientes de alimentos que son difíciles de obtener sus nutrientes. Entonces técnicamente estamos hechos para comer puro carbohidrato. Entonces yo sé que acá ya me van a funar, ya me van a decir cómo, pero si la keto es lo mejor que existe en la vida y muchísimas de las técnicas como de dietas de estas clínicas de baja de peso, de estos movimientos Que te restringen todos los carbohidratos. Te dicen que no carbohidratos, te mandan estos como carbohidratos que te hacen como falsamente masticar. Que se sienten como morder plástico. Ya. No tienes idea todas las que versus en realidad hacerte masticar. Entonces, cuando una persona no consume fibra, va a tener todos los problemas metabólicos. Va a tener resistencia a la insulina, va a tener colesterol alto, va a tener todo lo que son problemas intestinales, de hemorroides internas, va a tener mayor riesgo de todos los cánceres de colon. Incluso va a tener mayor problema con todo lo que es la producción de neurotransmisores, que hay muchísimos documentales y muchísimas investigaciones sobre la microbiota y sobre cómo nos afecta el estado de ánimo y todo. Y la respuesta es comer alimentos con fibra, y la fibra solo se encuentra en los carbohidratos. Entonces, cuando nosotros hablamos de una alimentación balanceada, de cómo podemos mejorar lo que estamos comiendo y de quizás comer suficiente, hablamos de comer carbohidratos y de buscar carbohidratos con colores, de buscar carbohidratos que nos hagan masticar. Entonces, es muy interesante cuando a las personas yo les digo como no estás comiendo suficiente. Me dicen, pero mira las calorías. Hay gente que cuenta calorías. Claro. O, pero mira la cantidad de lo que me estoy comiendo. Le digo, sí, pero mira, te voy a cambiar un poco, te voy a añadir acá fibra en este alimento, un poco de grasas en un poco de proteína acá, y te vamos a dar acá esto otro. Y de repente la persona come balanceado y dice, oye, ya no tengo tanta hambre. O sea, como a las 5 de la tarde ya no me muero de hambre y no sé por qué. Y es algo hermoso porque ahí se dan cuenta de que el problema no era su fuerza de voluntad. Y también el tema de las restricciones de que no voy a comer nada en todo el día, pero claro, de hecho es al revés, o sea, tienes que alimentarte bien, porque incluso también tenemos esta cosa en la cabeza, creo que como sociedad, de que los carbohidratos los satanizan un montón, entonces nunca comas carbohidratos, pero es la energía para tu cuerpo, realmente es la gasolina que te permite estar como activo todo el día. Entonces es súper importante eso y cambiar un poco esa perspectiva. Cambiar totalmente. No, y es que ya te digo, es como un movimiento social, incluso esto de la alimentación basada en plantas fue medio que una revolución, pero al mismo tiempo es como que si te pones a pensar en nuestros ancestros, incluso esto de los alimentos integrales o de las cáscaras y cosas, sí son como bastante moda, pero es en parte porque antes no existía. Entonces, si tú querías antes comerte, por ejemplo, un maíz, tú no tenías la harina de la contraprocesada del maíz, tenías que comerte el maíz. Tenías que masticarlo, tenías que quizás secarlo, hacer en un molino, o sea, o en una piedra, tenías que hacer tu harina. Entonces ahí ya había cáscaras, se mantenían los nutrientes, entonces el carbohidrato era diferente. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora encuentras las galletas light con fécula de maíz que saben un poquito cartón. No, y todo súper procesado. Incluso yo también he visto que en la parte de ingredientes te sale una lista gigante, entonces lo ideal también es comer como lo menos procesado posible, lo más natural posible. Eso, y eso es lo que yo más les quiero como que jalar a mis pacientes como a largo plazo, o sea, de que en su plato vean alimentos, incluso cuando hablamos como de los subproductos de los alimentos, porque por ejemplo esto de
Y ahí es donde viene bastante de mi formación en alimentación basada en plantas. Si yo quiero la fibra del aguacate, por ejemplo, junto con sus grasas saludables y todo, mejor me como el aguacate versus el aceite de aguacate. Igual con el aceite de coco, por ejemplo. O sea, si quiero como que los beneficios y todo está bien, o sea, puedo cocinar con aceite de coco o puedo comerme el coco. Entonces, mientras más puedas utilizar la masticación, mientras más fibra puedas como consumir, mientras más difícil se le haga a tu cuerpo como el masticarle y el obtenerle y todo, va a ser mejor para tu salud. Ok, lo que es muy buen dato. Ajá, y es chistoso porque de verdad cuando volvemos a la alimentación vuelve a ser lo más sencillo. O sea, lo más sencillo es que tú tengas como los alimentos ahí, que puedas verlos, que puedas masticarlos. No necesitas comprarte como alimentos light, raros o cosas así. No necesitas buscarte alimentos importados. O sea, más bien probablemente si es que eres del lugar, probablemente estés hecho para los alimentos del lugar. Y si es que no, pues ahí podemos conversar de otras adecuaciones y todo. O sea, básicamente tú dices lo más sencillo posible. Lo más sencillo y lo más plantita posible. Entonces, frijoles, lentejas, papas, todo lo que son tubérculos, vegetales, frutas y todo lo que sea integral. Entonces, el pan de la tienda que está al lado, que es integral. Buscar diferentes como formas de los mismos alimentos, pero en su forma más alimento. Y es aquí donde viene la tercera cosa. Yo te dije, los alimentos son alimentos. No hay alimentos buenos, no hay alimentos malos. Que yo sé que todos lo dicen, pero no siento que en realidad, y aquí voy a hablarle a la cámara, no siento que en realidad le estamos quitando a los alimentos su carga a nivel como social, e incluso su carga para la autoestima de la persona y para su autoconcepto. Entonces, si es que en realidad yo tuviera un bingo de la persona que entra a mi consulta, una de las cosas que más dicen después del tengo ansiedad por comer es que yo no soy disciplinado. O me dicen, es que yo soy muy como, yo no puedo dejar de hacer esto, yo soy una persona que simplemente no puede controlarse con la comida. Entonces, claro, yo me quedo pensando y digo como, a ver, esta persona llegó a tiempo a su trabajo, hizo sus quehaceres, está pagando su arriendo. O sea, irresponsable no es. ¿Por qué con la comida esta persona se cree irresponsable? ¿Por qué se cree desenfrenado? ¿Por qué viene como con esta idea de pónganme un bozal y quítenme las ganas de comer, de todo? Es en parte por estos movimientos que te digo que hemos tenido. Y también porque tenemos la idea de que hay alimentos buenos y alimentos malos. Ya te comiste una hamburguesa el fin de semana, entonces arruinaste tu proceso de toda la semana. Cuando creo que también la vida depende de equilibrio, de que tú puedas disfrutar, porque como tú dices, no hay que satanizar la comida. O sea, si te da ganas de una hamburguesa porque saliste con tus amigos un fin de semana, creo que está perfecto. Obviamente no desmandarse. Ya voy a explicar lo de desmandarse, que sacaste esa palabra que también me encanta también cómo evaluarla y que la saquemos y la pongamos en el medio, así, desmandarse. Y decir qué es lo que significa y qué es lo que implica. Perfecto, ¿no? Más bien. Okay. A ver, hay esta idea, primero, de todo el esfuerzo que estoy haciendo para borrarlo el fin de semana. El cuerpo no funciona así. O sea, tú necesitas tus nutrientes durante el día y todo, y no es como que si es que te privas de todos los nutrientes durante 4 días, ese otro día es como que ya, compensas, no funciona así. El cuerpo necesita sus nutrientes por ciclos, por días, incluso en las mujeres, por ciclos menstruales. Por supuesto. Entonces, nunca vas a necesitar la misma cantidad como de calorías, de nutrientes, de carbohidratos, etcétera. Lo que se trata la ciencia de la nutrición, y ojo, porque la nutrición sí es una ciencia, y todo lo que es del conteo calórico, y esto lo voy a decir en cámara, el conteo calórico es una ciencia que se tiene que estudiar a mucha profundidad. Y de hecho, a mí me encantan estudios como el estudio de China, o estudios donde se ve que no importa tanto de dónde vienen las calorías, mejor dicho, hay muchísimos estudios donde se ha visto que no importa tanto las calorías, sino de dónde vienen. Porque de esa forma nosotros los vamos a absorber diferente. Y también porque bastante de lo que se ha hecho en cuanto a guías nutricionales, en cuanto a cuánto tiene de calorías un alimento, los nutrientes, se basa en promedios. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, y voy a inventarme un número, esta manzana tiene 60 calorías, quizás el día siguiente, que está un poquito más madura, tiene 68. Entonces, nunca va a ser exacto.
nunca va a ser exacta. Entonces, es hermoso verlo así, porque quiere decir que nosotros necesitamos una cantidad de alimentos como por día, por ciclos, y también que eso quiere decir que no necesitamos estar todo el tiempo preocupados como de compensar. La comida siempre va a ser comida y va a ser parte de lo que hacemos, de lo que vivimos y de nuestro día a día. Y bueno, y en otro momento veremos esta palabra que salió, la de desmandarse. No, igual está perfecto. Creo que siempre es importante tener un poco más de conocimiento del tema y también que tengamos la apertura, o sea, la mente para, ¿verdad?, entender más cosas que, como digo, de inicio tal vez no lo veamos de esa manera, porque una vez es el tema físico de quiero estar delgada, porque claro, ves estereotipos y ves a la gente estando así, pero claro, entonces hay un montón de cosas por detrás que tenemos que entender, sobre todo cada cuerpo es distinto, súper importante. Ahorita cambiando un poquito de tema, quisiera hablar un poquito del tema de los patrones, que también creo que es algo súper interesante y eso también sé que pues nos vas a dar un súper detalle de todo esto. Entonces aquí más bien quisiera consultarte cuáles son los patrones más comunes que tú ves en las personas cuando les emociones y en la alimentación. Justo he venido desde el inicio de la entrevista lista para como resumirlos, porque el patrón que más se ve en general es el de restricción-atracón. Entonces, claro, la persona justamente dice voy a desayunar esto light, o no voy a desayunar con carbohidratos, voy a tomarme un jugo de ni sé qué raro, jugos verdes, o voy a tomarme como un extracto de algo después. Y en la noche, me muero de hambre, tuve un día terrible, dame 3 hamburguesas. Entonces, ese es el primer patrón que yo veo, que es mucho esto como de, cuando me siento bien, voy a restringirme y voy como a ser, entre comillas, grandes comillas, disciplinado con lo que como. Y después, ¿qué pasa? Atracón. Eso también se ve no solo como durante el día, sino en cuanto a los alimentos que te permites o no te permites comer. Entonces, si es que, por ejemplo, y voy a dar mi ejemplo, yo amo, hay una torta de una cadena de pasteles que no voy a decir aquí, más que nada porque no me auspician, entonces no hay publicidad gratis. No hay publicidad, entonces, pero es una torta que tiene chocolate con manjar, con chispas de chocolate y que aparte, o sea, es como delicioso, tiene todo ahí. Entonces, cuando yo estaba como aprendiendo aún de esto, era como que decía, voy a comer esa solo, digamos, los días jueves en la mañana y como en mi tiempo especial. Y después me di cuenta de que es como que me desesperaba en la semana por comer eso, y ya llegaba el jueves y aunque ya no quería, porque para quienes la han consumido es bastante dulce, me la tenía que acabar. O sea, tenía que hacerlo. Pero una especie de recompensa, tal vez. No, y porque ya la pagué, porque no voy a volver a comer en toda la semana, sino hasta el día jueves, y porque en ese rato yo decía, me maté de hambre de esto, para después comerlo ahí. La restricción siempre lleva el atracón. En cambio, cuando me di permiso de en realidad comerlo, y esto fueron años lindísimos, donde era como que, ¿sabes qué? Hoy tengo ganas de esta torta, me voy a ir. Y me iba y me compraba la torta y me empezaba a comer, y ya cuando ya me saciaba, me llevaba un pequeño contenedor y me la llevaba para llevar. Y me la comía cuando quería después y todo. Incluso para mí el hecho de compostar fue algo muy importante para dejarle el atracón. Nunca tuve como muchos episodios de atracones, cabe recalcar, pero todos caemos un poco en esto de atracón. Sí, por supuesto. Entonces, cuando algo yo ya no quería comer, estaba tranquila porque sabía que lo podía compostar. Entonces, cuando dejé de prohibirme y cuando dejé como de pensar en esto, fue increíble porque ahora de verdad que el antojo ha disminuido muchísimo, y cuando ya es momento de, más bien es como que qué genial, lo voy a hacer o hoy quiero, y es una libertad hermosa en cuanto a la alimentación que todos podemos tener. Creo que esa palabra es súper importante la que mencionas, que es esa libertad de tener, porque como tú sabes, a veces también lo vemos tal vez como una recompensa de, no sé, tal vez me saqué la madre trabajando toda la semana, entonces me voy a recompensar tal vez con un postre, cuando realmente es un tema también... Es comida, exacto. Es comida, no tiene que ver, o sea, no necesitas ganártela, no necesitas hacer nada para tenerla, y que es otro patrón emocional, que yo creo que viene mucho de esto, es a juzgarnos por buscar a la comida como confort. ¿Por qué? Porque buscar a la comida como confort es lo más biológicamente natural, tanto a nivel psicológico, a nivel
personal, a nivel psicológico, a nivel psicosocial, el querer alimentarte con algo que te haga sentir bien. Es lo más normal. ¿Qué es lo que pasa? Nos juzgamos. Yo sé que no debería estar comiéndome esto si me siento triste. Ok, pero ¿qué otros recursos tienes? Si es que en realidad queremos dejar de ponerle a la comida esa carga de gestionarnos nuestras emociones, entonces necesitamos buscar otras formas para alimentarnos. Ana Arismendi, que es una de las como pioneras en todos estos movimientos, habla muchísimo sobre gracias a la comida por ayudarnos a lidiar con las cosas con las que no podíamos lidiar. Pero al mismo tiempo liberemos a la comida para que no tenga que darnos todo y no tenga que ayudarnos a lidiar con todo lo que no podemos lidiar. Qué importante, eso también te digo, creo que todos vemos a veces estos patrones repetitivos y como tú mencionas es muy común escuchar este tema de los atracones por todo lo que ya mencionaste también, que no estamos comiendo lo suficiente, que a veces tenemos, no sé, esta culpa, a veces usamos la comida como recompensa, entonces es simplemente comida y deberíamos verlo así, es algo que nos nutre y no debemos verlo como estas cosas son buenas, estas son malas, entonces creo que sería igual súper chévere que podamos entender eso también nosotros también como personas y aprender a conocernos y también valorarnos o querernos, no es tan como digo mal, tú te vas un fin de semana y te pegas un postre, no es que como digo, se te va a arruinar el proceso de toda una semana, no es que vas a subir que bestia 1000 kilos, o sea, esa mentalidad, ese chip que tenemos, creo que deberíamos irlo cambiando, que no es fácil, porque cada uno también a veces tiene sus issues, tiene sus cosas y a veces es un poco complejo, pero creo que viene también de la mano y lo tratando con la parte psicológica también, que no lo hacemos, que es solo nutrición y ya. Y creo que justo considerando esto de la prevención y de lo que yo te digo que trabajo muchísimo en salud laboral y que muchas veces la empresa contrata a nutricionista con la idea de bajar los índices de mortalidad, correcto, etcétera, etcétera. Entonces, literalmente a eso me dedico. Cuando nosotros hablamos del concepto, y vuelvo a traer la palabra que sacamos hace un rato, de desmandarse o como de excederse, y lo queremos combinar con esto de la prevención. Primero, volvemos a los 3 principios que dije hace un momento, pero segundo, también nosotros podemos hablar desde una perspectiva de salud integral. Si es que yo estoy con una persona en mi consulta que me dice que, por ejemplo, está viviendo una separación amorosa terrible, así pero terrible, y que está comiendo una vez al día, porque no aguanta comida, porque se pasa llorando, que aparte de eso le dan ganas de comerse postres todas las noches y que se siente súper mal, yo puedo decirle, oye, deja de hacer eso, o puedo buscarle ayuda integral. Puedo buscarle quizás terapia, puedo buscarle o animarle, hacerle un plan de acción para que busque a sus amigos, a su familia, como para poder como activar su tribu. Puedo hacerle exámenes de sangre para ver si quizás se le activó algo en ese momento, puedo hacerle como una evaluación para ver qué pasó. Y si es que yo le doy un bienestar integral a esa persona, la persona deja de cometer estas conductas síntoma o estos hábitos síntoma que yo llamo. Cuando nosotros hablamos de la prevención en cuanto a nutrición, siempre tenemos que hablar de prevención integral. Hacerse exámenes de sangre, hacerse los chequeos médicos, en el caso de las mujeres los chequeos anuales, en el caso de los hombres después de cierta edad y según lo que se tenga que ver según cada persona, hacerse también los chequeos específicos, el revisar que tus hormonas estén bien a nivel insulina, a nivel también de todo lo que es tiroides, etcétera. Obviamente esto se va a ver más especializado en cada consulta y con cada paciente, pero también la prevención en cuanto a salud emocional, terapia, grupos de apoyo, grupos de contención, vivir una vida feliz. O sea, cuando tú estás bien, cuando te sientes mejor, tu cuerpo mismo se regula. Entonces, si es que yo le pido a la persona, por ejemplo, que intente comer tanta cantidad de hierro en el día y la persona está quizás pasando por una situación donde no está logrando comer suficiente, entonces tengo que buscarle un suplemento, porque necesita hierro. Pero si es que en cambio sí le puedo dar de comer esto y necesito como incluso hasta que el acto de comer ayude, entonces lo puedo ver ahí. Es ahí donde se trabaja un poco este concepto como de, y este es un concepto psicológico, de cuando haces la acción para buscar la reacción adentro. Entonces, es que yo quiero, por ejemplo, que una persona se regule y le ayude como en cuanto a su insulino resistencia.
lo que yo hago es, obviamente la persona tendrá mucho estrés y muchas cosas que le empeoran todo esto, pero al darle alimentos, como te dije, con fibra, carbohidrato, proteína y grasas, y al darle en momentos y le digo como que por favor deja a un lado tu celular y disfruta tu comida, si te vas a ir a comer un postre, disfruta tu postre, agradece que tienes el dinero para comprarlo, o sea, si es que yo me centro así, es increíble porque lo hemos visto con bastantes empresas, cómo les baja la resistencia a la insulina y de repente están más calmados. Increíble. Entonces fue como que, y claro, es como, hay casos donde incluso aún eso se baja, pero siguen teniendo como necesidad de terapia psicológica y todo, ok, se les da terapia psicológica, se les ayuda, pero a veces no, y a veces el hecho como de estabilizar la alimentación sí nos ayuda como al revés. Pero tampoco le podemos pedir a los alimentos que nos solucionen la vida de una persona que está sufriendo muchísimo. O sea, ahí sí vamos a necesitar otro tipo de apoyo, otro tipo de soporte. Vamos a necesitar en general el bienestar. O sea, y si es que en algo, y por eso es lo que yo les digo a mis pacientes, les digo, tú no me puedes decepcionar, es justamente porque si es que la vida te está pasando y no pudiste hacer lo que habíamos acordado, no pasa nada. Yo te puedo ayudar quizás a priorizar otras cosas, vamos a reevaluar tu plan, vamos a reevaluar el presupuesto que tenías. Si es que lo vemos como una búsqueda del bienestar, la alimentación vuelve a ser nutrición. Si es que en cambio solamente lo vemos en cuanto a que es el objetivo para llegar a verse así o a tratar tal cosa, entonces siempre vamos a estar fallando. Pero si es que lo buscamos desde esta perspectiva amorosa, desde esta perspectiva así, retoma el sentido de la carrera de nutrición, la ciencia de la nutrición y en general como la idea de nutrir. Perfecto, entonces tú también buscas, digamos que tu objetivo general es el bienestar integral de las personas, como tú dices, no solo verlo el lado tema de nutrición, sino también como tú dices, puede que haya personas que tengan un tema psicológico que es importante tratarlo también, porque tal vez eso es lo que te está fallando para el tema de nutrición. Entonces, como tú dices, todo es un tema integral que tienes que tratarlo de raíz para que pueda funcionar, y como tú dices, es una persona feliz, o sea, creo que todos queremos ser felices y estar bien, pero no es tan fácil porque hay muchas cosas que tenemos que tomar en consideración y tratarlos, y claro, uno también tiene que estar consciente como persona de, a ver, si yo quiero mejorar, tengo que ver todas estas cosas que tal vez tenga y pedir ayuda. A veces creo que eso también nos cuesta como personas, aceptar que tal vez estamos mal, de que, no sé, me da miedo ir al psicólogo, me da miedo la nutrición, porque igual en muchos casos, y yo he escuchado, y esto es espantoso, de que hay nutricionistas que en verdad tienen unos métodos terribles. Cada vez que pienso que nada me sorprende, algo me sorprende y me quedo como, no puedo creer, o sea, no puedo creer que esto se esté haciendo. Es impresionante, como digo, ha habido muchas cosas, y bueno, ojalá en algún futuro, en verdad muy cercano, empecemos a cambiar esa mentalidad. Entonces que todas las personas que trabajan en el área de nutrición y están súper enfocadas en esto, cambien esa perspectiva y esa manera en que ellos manejan a sus pacientes, porque realmente ellos acuden a estas personas para que tú les ayudes a estar bien, a estar felices. Sí, y creo que ahí yo te diría, incluso me gustaría que cambie la idea del sistema de salud. También porque lastimosamente, o sea, quienes más violentan a nuestros pacientes son en general todos los del sistema de salud, menos, y aquí es donde quiero hacer énfasis en prevención primaria, porque es prevención, es TecniSeguros, estamos en una vida así. Las tres bases como de la prevención en cuanto a salud somos nutrición, psicología y fisioterapia. Y casi siempre los tres trabajamos como en conjunto, y casi siempre los tres volvemos a repetirle lo mismo a la persona. Entonces, y te digo porque trabajo con bastantes psicólogos y con bastantes fisioterapeutas, y es muy, muy bonito cuando podemos trabajar en conjunto. Porque claro, yo le veo a una persona que tiene migrañas todo el día y le prohibieron una lista de alimentos, pero le veo que su cuello está totalmente torcido, entonces lo tuyo es fisioterapia, entonces le mando fisioterapia. O una persona que llega y me dice que necesita tomarse tantos energizantes del día porque no está bien, y le veo con unas ojeras gigantescas y con los ojos hinchados, entonces sé que no está durmiendo, pero justo está pasando un proceso como específico, entonces le mando a psicología. Y entre nosotros nos recomendamos, y si todos tuviéramos como que esas tres bases cubiertas, o sea, lo que es salud mental, psicología, fisioterapia, que es movimiento, cuando no te puedes mover necesitas ir a fisioterapia, y nutrición, cuando la alimentación no te está llevando a un equilibrio. Si nosotros tuviéramos los tres, ya no necesitaríamos la mayoría de médicos adicionales. Y obviamente habrá personas que no necesiten porque sí tengan las herramientas. Puede ser que una persona, la alimentación con la que le criaron o lo que tiene disponible para comer,
hace que no tenga colesterol alto, que no tenga problemas de control de glucosa ni nada, entonces está bien, no necesita Nada más. ir al nutricionista. Habrá personas a quienes les criaron con muchísimas herramientas emocionales, que tienen círculos de apoyo muy buenos, que tienen como muchísimas herramientas, quizás no necesitan ir al psicólogo. Y habrá personas que en general como que su entorno no da como para que se contracturen mucho, que les duelan cosas, quizás su genética no hace que sean hiperlaxos o que se tiendan a las lesiones, entonces no lo necesitan, pero si es que sí se necesita, esas son las 3 pilares de la salud. Y de esa forma nosotros podemos evitarnos todo lo demás. No, yo la verdad no había escuchado, o sea, tema de nutrición, creo, bueno, realmente estos 3 pilares que tú mencionas, tal vez estas 3 ramas, uno lo ve súper independiente. Realmente tú me preguntabas antes de todo esto si es que se relacionan de alguna manera, nunca lo hubiera considerado, menos el tema de la fisioterapia, que ahorita que lo mencionas también como que ya te hace más sentido y en efecto son cosas que te afectan también en tu parte de salud física como tal. Entonces creo que es importante también tener en consideración estas cosas que tal vez antes la gente no lo hacía y probablemente ahorita mucha gente también escuchando eso en consideración este tema. Entonces, más bien, creo que hemos aprendido bastantes cosas ahorita, creo que de manera general, y me gusta toda esta visión que tienes y cómo tratas, como digo, con personas distintas, y eso a ti también te permite tener como una experiencia más amplia y así también tú incluso como experiencias propias poder, no sé, dar tus recomendaciones, tu punto de vista y todo, entonces me parece súper chévere. Más bien aquí ya un poquito para cerrar, quisiera que nos dejes una última reflexión. Si tuvieras que dar tal vez un consejo súper sencillo, tal vez para personas que no sé, no están mucho metidas en este tema, tal vez no lo entienden muy bien, ¿cuál sería un consejo que tú les darías? Y bueno, un ejercicio sencillo y práctico también que nosotros y las personas que nos están viendo y escuchando puedan practicarlo en casa y empiecen a adoptar estos hábitos, digámoslo de esta manera, de una manera más saludable. Y bueno, la idea siempre sería que podamos todos ir a consulta. A veces entendemos que no todas las personas tienen la misma posición, el tema socioeconómico es importante también, pero quizás con estos pequeños cambios de hábitos podemos ver también grandes mejoras a un largo plazo, pero esa es la idea, que vayamos cambiando también nuestro estilo de vida, nuestros hábitos y hacerlo todo de manera más saludable. Ok, creo que podría resumir eso en 3 consejos que voy a mirar a la cámara para que salga bien en los clips. Yo creo que el primer consejo para mantener un estado nutricional adecuado y para mantener una alimentación balanceada y feliz es buscar el bienestar personal. Si es que estamos en busca de un propósito, si es que estamos en busca de nuestra felicidad, de nuestra autorrealización, vamos a estar más conscientes de cómo se está sintiendo nuestro cuerpo, de qué es lo que nos está pasando, también de cómo nos estamos sintiendo y también vamos a estar mucho más pendientes de nuestra salud en general. Entonces, cuando las personas dicen como que de verdad quiero sentirme bien, quiero ser mi mejor versión, dicen, ok, voy a ir a que me hagan mis exámenes de rutina. Es lindísimo porque lo uno lleva al otro. O sea, el hecho de querer estar bien es como que te dice, oye, tengo que ver si estoy bien en esto, capaz si no me doy cuenta de algo. Entonces, ese sería como el primer consejo. Segundo, buscar nutrir. Entonces, cuando yo hablo de justamente la alimentación y la quiero redefinir, puedo volver al concepto básico, nutrición. ¿Qué se está nutriendo con esta comida o qué estoy nutriendo con esta acción? Si es que, por ejemplo, yo me estoy tomando un café con una amiga que no he visto en años y nos estamos comiendo un pastel, se está nutriendo nuestra relación, estamos nutriendo un momento bonito. Entonces, si yo lo veo así, entonces ya puedo estar tranquila. Con tu perspectiva también. Ajá. Igual si es que yo estoy pensando, por ejemplo, en, me dijeron que tengo que comer vegetales, piénsalo en nutrir. En estos vegetales o en este kale o en esta espinaca, yo estoy teniendo hierro, estoy teniendo calcio, estoy masticando, estoy ayudándole a mi intestino. O sea, cuando nos enfocamos en nutrir, todo cambia y todo cabe. Porque claro, ahí la persona que está en una parrillada y queriendo comerse de todo, dice, a ver, quiero nutrir este momento, ¿cómo puedo nutrir este momento? Y a veces ese nutrir ese momento será decir, ¿sabes qué? Ahorita no estoy como para socializar con todos, entonces me voy un ratito acá y regreso. Si es que nosotros nos enfocamos en nutrir nuestras relaciones, nutrir nuestro cuerpo, nutrir las experiencias, nutrirnos, ya todo cambia. Y poco a poco podremos ir como enfocándonos incluso hacia dónde buscar la ayuda. Y creo que lo tercero, y aquí les traigo un concepto maravilloso,
es que si es que van o si es que van a buscar un nutricionista o si es que quieren como ayuda nutricional, busquen a alguien con un enfoque de salud en toda talla y pueden buscar a alguien que sea no pesocentrista. Ojo, somos un montón de profesionales en el Ecuador y en general en el mundo que ya estamos manejando este enfoque. Dato interesante, tenemos un grupo de apoyo. Increíble. ¿Por qué de apoyo y no solo como de actualización? Porque sí tenemos grupos de actualización y todo, pero tenemos un grupo de apoyo porque nos duele muchísimo. Nos duele muchísimo las violencias que sufren algunos de nuestros pacientes. Nos duele muchísimo a veces nuestras experiencias personales. Entonces, literal es como que entre nosotros, porque claro, en el grupo tenemos entrenadoras, doctoras, tenemos nutricionistas, tenemos todo. Y nos decimos, oye, es que no puedo creer que le mandaron esto a mi paciente, y nos conversamos. Entonces, si es que vemos en las redes sociales de nuestro nutricionista y todo, que dice como salud en toda talla o no pesocentrista, podremos encontrar este enfoque. Igual en cuanto a profesionales de la salud. Si es que vemos como que de una la persona nos dice, bueno, no importa tu peso, o sea, bueno, ya te voy a pasar, pero ya sigamos, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo te sientes? Banderita verde, ahí muy es. Bien, ahí es, de ahí somos. Y de esa forma, poco a poco, ir como cambiando este discurso. También lo digo, y vuelvo a reclamar como a los profesionales de la salud primaria, psicología, fisioterapia y nutrición. Si es que no se está encontrando qué está causando un problema, y voy de doctor en doctor en doctor, y me diagnostican cosas chiquitas, pero en realidad no hay una mejoría, vuelve a los 3. Nutrición, fisioterapia y psicología. A la raíz. Alguno de esos puede ayudarte y capaz puede ser que alguna de esas ramas te pueda guiar hacia el profesional que te puede de verdad dar una respuesta sobre qué es lo que te está pasando. Entonces eso creo que es, no sé si quieren más. Bueno, creo que el tema es bastante amplio, creo que abordamos cosas súper interesantes y creo que esto también, como digo, ya las personas que nos ven y nos escuchan, puede ser de mucha ayuda, como te digo, cambiando estas pequeñas cositas. La idea es siempre, y repetimos nuevamente, el tema de la felicidad y del bienestar y de que estemos bien. Entonces, más bien, ahorita, María, te agradezco mucho tu tiempo, pero espero que las personas que pues, nos estén viendo y nos estén escuchando se lleven cosas importantes de lo que conversamos hoy. Ojalá en un próximo episodio podamos abordar un poquito más extenso, que nos regalen un poquito más de tiempo. Y bueno, te agradezco un montón por contarnos tu experiencia, toda tu forma de ver las cosas, también de todo lo que has estudiado. Creo que también es súper importante que veamos, como te digo, desde otro enfoque. Entonces te agradezco un montón el espacio y bueno, más bien les agradezco también mucho por vernos. No se olviden de suscribirse en el podcast y bueno, nosotros seguimos trayendo episodios con temas distintos, así que nos estaremos viendo en un próximo episodio. Muchísimas gracias y gracias, Anita María, espero que nos acompañes pronto nuevamente. Encantada. Gracias. Vivir Seguros, un podcast de Tecni Seguros.